En el día de hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas. Vamos a estar hablando bajo el tema Pagando el precio. Durante esta serie de enseñanzas vamos a estar cubriendo, a modo de resumen más o menos, los siguientes temas. ¿Qué es la redención? ¿Cuál es el precio de la redención? ¿Cómo Dios crea al hombre? La posición en la que el hombre se pone. La decisión que Dios tiene que tomar al respecto. El precio que Dios tiene que pagar para sostener la decisión que toma, y por último el precio que nosotros los hombres tenemos que pagar para tomar acceso de los beneficios que Dios ha puesto a nuestro alcance. En el día de hoy la porción bíblica la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 13 versículo 13. Pero todo primer nacido de asnos lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes, quebrantará su cerviz. Y todo primogénito de hombre de entre sus hijos los redimirás. Una de las enseñanzas más controversiales y dañinas en nuestros altares en el día de hoy es que la salvación es gratuita. El problema con esta enseñanza es que la verdad gratis es una ilusión. Nada es gratis en la vida. Todo, absolutamente todo tiene un costo. Cuando algo nos alcanza a nosotros de manera gratuita, es simplemente porque otra persona ha pagado el precio para que esto llegue a nuestra mano sin costo, pero el artículo en sí mismo ha sido costeado por otra persona. De igual manera, la redención de la humanidad tuvo un gran costo. Hubo un precio que había que pagar para obtener la redención y por ende darnos acceso a la salvación. Y este costo de la salvación incluye, en el caso de la redención, las dos partes envueltas, tanto del lado de Dios como el lado del hombre. En el día de hoy no vamos a estar profundizando en ese lado de la enseñanza, sino quiero retroceder en el tiempo y demostrar de manera bíblica cómo desde el libro de Génesis todo se va organizando y mostrándonos la importancia de la salvación, el costo de la salvación y la posición en la que Dios crea al hombre, la posición en que el hombre se pone a sí mismo. Así que vamos a retomar el versículo bíblico de apertura en Éxodo capítulo 13, versículo 13. Sabemos que la ley es la sombra de las promesas en el Nuevo Testamento. Así que en este capítulo y versículo bíblico, Dios nos está enseñando básicamente el costo de la redención y las consecuencias de no ser redimido, y pone a nuestra disposición la decisión de las opciones que vamos a tomar en referencia a esto. Bajo el pacto de la ley habían animales limpios y animales inmundos. Según lo que estamos leyendo aquí, cuando un hombre le nacía un animal inmundo, un animal limpio, un cordero, tenía que ser sacrificado para redimir al animal inmundo, y si este sacrificio no acontecía, entonces el hombre tenía que tomar la decisión de partirle el cuello. Unas versiones hacen uso de cortarle la cabeza o decapitar. Y esto nos explica la seriedad de este asunto de la redención. Para que el animal inmundo pudiese vivir, otro animal tenía que entregar su vida por él. Y esto es solo la sombra de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Así que ya que hemos demostrado en este versículo la ilusión de la palabra gratis, y voy a retomar un momento a un poco más de profundidad esto de gratis. Como seres humanos no valorizamos las cosas que no nos cuestan. Es muy fácil para nosotros menospreciar, abandonar, despreciar, criticar las cosas en las que no invertimos ningún tipo de esfuerzo. Y esto puede explicarnos por qué tantas personas dentro de la iglesia no pueden valorizar la salvación de la que hoy disfrutan. Y es que, como es gratuita, ellos entienden que no hay ningún esfuerzo. Ellos entienden que no tiene valor, y como no les cuesta, según ellos, entonces no viven en la dimensión de la redención, no disfrutan su salvación, sino que pasan
por alto. Es por esto que siendo salvos pueden entregarse al pecado. Es por esto que siendo salvos prefieren escoger los placeres de la carne, porque no entienden el precio, no entienden que lo que les está alcanzando hasta cierto punto de manera gratuita, hubo un gran precio que fue pagado por Él, y en su ignorancia menosprecian el sacrificio que fue ofrecido para que nosotros podamos ser redimidos. Pero vamos a retroceder a la historia donde todo comenzó en el libro de Génesis, y nos vamos a dar cuenta de que Dios crea al hombre puro, Dios crea al hombre limpio. Cuando estamos leyendo el libro de Génesis, una vez Dios finaliza con la creación y Dios hizo un alto y vio que todo lo que hizo era bueno, entonces procede y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y es en ese momento donde Dios crea al hombre. Y cuando el hombre es creado es limpio de tal manera de que Adán y Eva veían a Dios cara a cara. La Biblia nos enseña que cada día Dios mismo descendía al huerto del Edén y hablaba con su creación, y esto nos dice el nivel de limpieza, de santidad que había en Adán y Eva, la perfección en el hombre en ese momento. Sin embargo, a este hombre hecho perfecto a la imagen y semejanza de Dios, le faltaba comprensión en su identidad, le faltaba comprensión en los beneficios que él poseía. Y esto nos lleva al punto que estaba hablando del problema de gratuito. El hombre no entendía lo que Dios había tenido que hacer para él. Si usted retrocede y lee la historia bíblica, se va a dar cuenta de que toda la creación es producto de una palabra de Dios. Permítame abundar en esto, y es importante que entendamos el poder de lo que estamos hablando. Cuando Dios piensa algo, Dios lo trae a existencia. Cuando Dios lo habla, lo manifiesta. Así que cuando Dios ve el caos, piensa en la creación adquiere existencia en la mente de Dios. Cuando Dios lo habla, acontece manifestación. La palabra de Dios era tan poderosa que tenía la capacidad de traer manifestación en la existencia de sus pensamientos. Sin embargo, cuando Dios va a crear al hombre, haga un alto y deténgase. No era Dios poderoso suficiente para crear al hombre como creó la creación, pero sin embargo hubo un costo en la creación del hombre. Dice que Dios se inclinó y con sus manos se las ensució y formó un muñeco. Y no tan solamente eso, se inclinó lo suficiente para poder poner aliento de vida en el hombre. Así que Dios tenía altas expectaciones para el hombre, para pasar todo el trabajo que Dios pasó. Vamos a repasar. Dios crea los cielos y la tierra. Dios desciende a la tierra, a su creación. Dios se inclina, se ensucia con el polvo de la tierra, se pone de rodillas, con sus manos hace un muñeco, se ensucia las manos, ahora pone las manos en el suelo y se inclina hasta que su boca, la boca de Dios mismo, la boca que creó el cielo, la tierra, el universo, los animales, que trajo orden, que del caos hizo toda esta creación, ahora se encuentra sobre la nariz del hombre, y Dios respira aliento de vida en el hombre. Así que el hombre, y esto nos incluye a nosotros hoy, no entendemos la magnitud de lo que nosotros cargamos, lo que nos lleva al primer punto de la enseñanza de hoy. El hombre se colocó en la situación en la que se colocó por no entender su identidad, su posición y su valor. La serpiente le ofrece a Eva algo que ya ella poseía. La serpiente le dice a Eva que si come del fruto será semejante a Dios. Sin embargo, cuando retrocedemos en la historia y leemos el versículo, encontramos a Dios hablando con Él mismo, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen
y en nuestra semejanza. Así que la serpiente le estaba ofreciendo a Eva algo que ella ya poseía. Sin embargo, el hombre no entendía su identidad. El hombre estaba falto de la comprensión de quién él era. El hombre no percibía que había sido creado a la imagen y semejanza de Dios, que ya Dios había puesto todo en el hombre y que no le hacía falta que se le añadiera nada. Sin embargo, la falta de entendimiento ahora coloca al hombre en una situación precaria, y de ser limpio, el hombre transiciona a ser inmundo. Y antes de profundizar en esto, permítame decirle que cada área donde nosotros somos tentados porque no entendemos nuestra identidad. En cada área que somos tentados, no entendemos quiénes somos, no entendemos los recursos a nuestra disposición, no entendemos la autoridad a nuestra disposición, no entendemos los recursos a nuestro alcance. Y el diablo toma ventaja de nuestra ignorancia y la explota para sus beneficios. Es por eso que Santiago nos enseña que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, sino que siendo seducido y atraído por su propia concupiscencia. Y esto acontece en el caso de nosotros los creyentes, siendo redimidos, siendo salvos y con todos los beneficios que más adelante vamos a estar hablando de estas cosas. No entendemos nuestra identidad ahora y continuamos operando en una identidad que ha sido anulada. Continuamos permitiendo que una identidad muerta continúe dirigiendo nuestra vida, y por eso estamos en tentación. No entendemos la autoridad que está a nuestro alcance, que nos ha sido entregada, y por eso le permitimos al diablo patearnos como si fuéramos un zapato viejo, y le permitimos a la carne dirigir nuestra vida como a ella le place. Y la razón por la que esto acontece es que no entendemos no solamente nuestra autoridad, no tenemos solamente nuestra identidad, sino que no podemos entender la autoridad que nos ha sido delegada. Mucho más allá, permanecemos en este tipo de condición porque no entendemos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para que salgamos de la condición en la que nos encontramos. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, que quiero dejarles saber que Dios no le pide nada al hombre que ya Él no haya proveído el medio para que el hombre camine por Él. Dios no está esperando que nosotros vayamos abriendo camino. Lo único que Dios espera es que comencemos a caminar el camino que ya Él abrió. Y entonces el diablo toma ventaja de nuestra ignorancia, el diablo toma ventaja de todas estas cosas. Y por eso es que somos tentados. Entonces, siendo limpios en el Cordero, constantemente transicionando a una posición de inmundicia, siendo santos, estamos transicionando a una posición profana. Y gracias a Dios que el sacrificio de Cristo es permanente, y por eso Dios en este momento no tiene que ser juez y es Padre. Pero ese no era el caso de Adán y Eva. Ellos estaban en una situación totalmente distinta. Ahora que el hombre ha transicionado, ahora que el hombre, por su falta de identidad, por la falta de comprensión, escucha la palabra de la serpiente, come del fruto, ahora transiciona de esa condición de limpieza y santidad a una condición de pecado e inmundicia. Dios tiene dos decisiones que tomar, siendo la primera decisión la que leímos en Éxodo 13, romperle el cuello al hombre, aniquilar al hombre, exterminarlo o redimirlo. Y en el libro de Génesis vemos que Dios hace o nos da la primera acción de redención. Pero antes de poder entrar al hombre en la redención, Dios hace algo sumamente interesante. Cuando leemos la historia, Adán y Eva tan pronto comieron del fruto, la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Y vamos a iniciar por aquí. Tenemos que entender que
Adán y Eva, su estado natural era desnudo. Ellos llegaban desnudos ante la presencia de Dios. Ellos no tenían que pretender delante de la presencia de Dios. Ellos podían llegar ante la presencia de Dios tal cual eran. No solamente eso, gozaban de la aceptación, del amor incondicional de Dios estando de esa manera. Sin embargo, cuando el hombre peca y transiciona de esa posición de limpieza y santidad a una posición de pecado e inmundicia, ahora lo que era el estado normal del hombre para llegar a la presencia de Dios, ahora es un problema. Ya el hombre no puede gozar del amor incondicional de Dios, no puede gozar de la aceptación incondicional de Dios. Dios no ha cambiado, el hombre cambió. Es importante que entendamos esto. Dios no cambia, Dios nos ama igual. El día que sentimos que lo hacemos bien, como el día que nos damos cuenta que lo hacemos mal, el amor y la aceptación de Dios son incondicionales y lo estamos viendo aquí. Dios desciende a buscar al hombre, pero permítame un poco profundizar un poco más en esto. Entonces ahora el hombre, dice la Biblia, que tomó hoja de higos y se cubrió con esta hoja de higos. El hombre ahora cubre su estado natural, que era desnudez, porque siente vergüenza de su estado natural, siente vergüenza cuando se ve tal cual es, siente vergüenza cuando descubre su condición, la condición en la que siempre ha llegado a la presencia de Dios, la condición que nunca ha impedido que Dios le ame ni Dios le acepte. Ahora el hombre está intentando cubrir esa condición con hojas de higos, y vamos a recalcar que en el momento que Adán y Eva arrancan las hojas de higos y están haciendo su traje, estas hojas ya están en decadencia. Y estas hojas simbolizan las obras muertas del hombre, simboliza el esfuerzo del hombre de redimir su pecado. Y aquí vamos a la primera enseñanza errónea, más profunda en cuanto a pagando el precio. Durante años nos han enseñado que el precio que el hombre tiene que pagar es oración, es ayuno, es leer la palabra, es vivir en santidad. Y permítame decirte algo. Puedes hacer todas estas cosas si quieres, pero ninguna de estas cosas le añade una onza ni le quita una onza a tu salvación. Esto, si lo estás haciendo con la intención de redimir tus obras, son obras muertas. Es lo que la Biblia nos enseña. Todo lo que nace del hombre en un intento de redimirse a sí mismo ante la presencia de Dios es una obra muerta. Y ahora escucha bien lo que Dios hace. Dios despoja al hombre de las hojas de higos. Una vez Dios confronta al hombre con su pecado, una vez Dios confronta al hombre con su maldad, una vez Dios le hace saber al hombre la situación en la que se encuentra. Entonces esto ahora nos contesta la pregunta de las dos decisiones que tiene Dios. Dios dejaba morir al hombre o lo redimía, y aquí en el libro de Génesis nos damos cuenta de que el Padre toma la decisión de redimir al hombre. Y si volvemos al verso de Éxodo 13:13, significa que ahora el hombre que era limpio es inmundo, y que un cordero tiene que morir por el hombre. El hombre tiene que ser redimido. Vamos entendiendo por dónde va esto. Así que la Biblia nos enseña que Dios tomó dos animales y encontramos el primer sacrificio en la Biblia. De hecho, algunos estudiosos de la ley dicen que cuando Dios le puso las pieles al hombre y a la mujer, todavía estaban chorreando sangre. Pero no voy a ir más allá de lo que la Biblia me enseña. Pero sí quiero profundizar qué acontece en este proceso de la redención donde estamos. Presta atención ahora, porque más adelante vamos a profundizar en esto. Pero esto es para que usted entienda. Dios toma el pecado del hombre y lo transfiere al animal, y la limpieza del animal la transfiere al hombre. Y cuando el hombre es redimido, hay esta transferencia hacia ambas partes, no solamente de una parte, es una transferencia mutua, donde el animal recibe la culpa, el juicio y el castigo que le pertenece al hombre, mientras el hombre recibe la vida inmerecida del animal.
Y estos son los sacrificios de la ley que encontramos 400 años más adelante, o 1000 años, no sé cuántos son más adelante, en el libro de Éxodo, cuando Dios le da la ley y esto se vuelve en la forma ritual en la que vamos a operar en la ley de Moisés. Pero antes de Dios redimir al hombre, lo despoja de sus obras muertas. Y permítame decirle que antes de que usted pueda disfrutar los beneficios de la redención en su vida, Dios le va a despojar de sus obras muertas. Dios le va a ayudar a entender que todo lo que usted hace en un intento de redimirse no sirve, que sus mejores obras de justicia ante Él son un trapo de inmundicia y que el único sacrificio aceptable ante su presencia es el que Él ha proveído. De hecho, permítame profundizar en esto. Vamos más adelante en el futuro para que usted entienda la seriedad de Dios en cuanto a lo que Él estipula entre qué es aceptable y qué no es aceptable, y que Dios no va a cambiar su estándar independientemente de lo que usted pueda pensar, de lo que nosotros podamos decir, de lo que nosotros podamos creer. Presta atención ahora. Cuando Dios está maldiciendo a Adán, específicamente a Adán, dice que la tierra está maldita. Le enseña a Adán ahora que vivirá de la obra de sus manos, que la tierra le va a dar el fruto conforme a él la trabaje, que el fruto de la tierra, que iba a ser cardos, espinos, pero que el fruto de la tierra iba a ser el producto de la obra de sus manos. Y entonces Dios nos enseña en Éxodo 13:13 de que un cordero tiene que ser sacrificado para que el asno viva, que algo limpio tiene que ser sacrificado para que algo inmundo viva. Vamos ahora a Caín y Abel. Dice la Biblia que tanto Abel como Caín fueron a presentarse ante la presencia de Dios. Ambos presentaron su ofrenda. Abel, él era pastor, así que presentó de su ganado, mientras Caín, que era agricultor, presentó del fruto de la tierra. Pero presta atención ahora, vamos a ver el simbolismo de estos dos sacrificios y por qué uno fue aceptado y el otro fue rechazado. Dice la Biblia que Abel trajo de las primicias. Se toma el tiempo la Biblia de enseñarnos que Abel trajo de las primicias de su ganado y lo presentó ante Dios. Número 1, Abel trajo el diezmo ante la presencia de Dios. No se preocupe, no voy a hablar de economía, es que quiero que entienda la importancia de lo que Abel está haciendo. Y número 2, Abel trajo vida, trajo animal puro ante la presencia de Dios para ser sacrificado en ofrenda. Abel estaba presentando vida ante la presencia de Dios por medio de sus primicias. Y dice la Biblia que Dios se agradó del sacrificio. ¿Por qué? Porque estaba acorde a lo estipulado por Dios. Cuando Dios tiene que presentar sacrificio, Él toma un animal para que redima a Adán y a Eva. Y estamos más que seguros que Adán y Eva traspasaron esta historia a Caín y Abel, y por eso los encontramos en este lugar. Ahora vamos a la posición de Abel. Cuando Caín va a presentar ofrenda, la Biblia nos dice que él trajo de sus frutos. Número 1, no presentó de las primicias. No sabemos si lo que trajo fue de lo que le sobraba. No sabemos si fue la segunda etapa o los segundos frutos de la cosecha. Lo que sí sabemos es que no eran las primicias. Eso es lo primero. Número 2, tenemos que ver qué simbolizaba la cosecha que Caín estaba presentando ante la presencia de Dios. Vamos a regresar a lo que Dios le dice a Adán. Entonces vamos a entender que Caín está presentando ante Dios la obra de sus manos, algo que Dios maldijo. Caín estaba esperando que Dios bendijera algo que estaba maldito. No era que Dios no aceptaba o no quería aceptar la ofrenda de Caín, era que no podía, hermano. Dios no podía aceptar aquella ofrenda porque representaba todo lo que Dios rechazaba. Era el esfuerzo propio basado en la opinión personal. Mientras Abel presenta las primicias y presenta vida y presenta animal limpio, Caín llega con lo que le sobra o con lo que haya sido de sus frutos, trayendo algo que Dios había maldecido, que era la obra de sus manos. Así que tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a llegar ante la presencia de Dios, porque Dios no va a cambiar su estándar en cuanto a esto.
nuestras obras, que es lo que representa lo que Caín presentó, van a ser rechazadas. Así que si estamos orando, estamos leyendo la Biblia, estamos ayunando, estamos haciendo vigilias, estamos haciendo obras para ser redimidos, te tengo noticias. Estos sacrificios que nacen de nuestros esfuerzos en un intento de redención, no es que Dios no los quiera aceptar, es que Dios no puede aceptarlo porque Dios maldijo la obra del esfuerzo humano. Lo que nace del hombre en un intento para redimirse no es suficiente y Dios no lo puede aceptar. Está maldito. Todo lo que hacemos en nuestro esfuerzo solo está maldito. Dios solo puede aceptar el sacrificio que Él determinó que era aceptable en su presencia. Así que tenemos que tomar esto en consideración antes de presentarnos ante la presencia de Dios. El mero hecho de que Dios haya presentado muerte en el libro de Génesis dentro del jardín del Edén nos muestra la severidad del pecado. Esto es algo que nosotros tomamos tan a la ligera. Como estamos cubiertos bajo el pacto de la gracia, no entendemos la magnitud del pecado, no entendemos la magnitud del daño que el pecado crea. Somos incapaces de ver la severidad del pecado en nuestras vidas. Y la verdad es que nosotros, la iglesia, estamos tomando a la ligera el pecado. No le estamos prestando atención, lo estamos justificando. Porque estamos en la gracia. Amado, la gracia nos enseña que nosotros que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, ya no podemos vivir para entregar nuestros miembros al pecado. El apóstol Pablo nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y esta muerte no es necesariamente física. Cada vez que pecamos, si usted es de las personas que entra en ese ciclo de culpabilidad y condenación, usted está matando su relación con Dios y se está matando a usted mismo. Entonces entramos en este ciclo donde por falta de entendimiento somos condenados y ahora evitamos llegar ante la presencia de Dios. Ahora evitamos leer la Biblia. Ahora no queremos asistir a la iglesia. Ahora no queremos escuchar predicaciones. Todas estas son señales de condenación. Ahora comenzamos a golpearnos en el pecho, comenzamos a maltratarnos. ¿Usted sabe cuánta gente salva está en el mundo en estos momentos viviendo como si no lo fuese? Porque han creído en la condenación. Están viviendo en una condenación porque vivían en un evangelio de obras donde presentaban ante la presencia de Dios sus obras muertas en un intento de redimirse y Dios rechazando este sacrificio porque ya enseñamos que no puede aceptarlo. Entonces entraron en condenación por sus pecados, entraron en condenación por sus faltas porque estas obras muertas no eran suficientes para erradicar la culpa, porque no entendían lo que había acontecido en la gracia, porque no entienden lo que es la redención. Y entonces ahora viven siendo salvos, cargando el sello del Espíritu, viven como los del mundo, porque han creído una mentira. No es que ellos han decidido abandonar su fe. Cuando estas personas se conocen porque tienen fe, ellos creen en el Señor, ellos saben que Jesús es el Señor. De hecho, ellos te dicen Jesús es mi Señor, pero son incapaces de vivir la vida que Jesús compró para ellos porque no la entienden, no entienden la redención, no entienden lo que está a su alcance. Por eso están distantes de la iglesia, porque son acusados por el diablo y su propia conciencia los acusa porque han estado presentando ante la presencia de Dios sus obras y no han entrado en el sacrificio que Dios proveyó. Y voy a demostrarles bíblicamente, porque sé que me estoy metiendo en aguas profundas para muchas personas que van a escuchar esta enseñanza. Vamos a la historia del hijo pródigo. Léala, estúdiala y entonces considere que aun cuando el hijo pródigo vivió en la manera que vivió, Jesús ni una sola vez dejó de llamarle hijo. Y esto nos lleva a la manifestación natural de esta enseñanza. Aquellos que somos padres, entonces sabemos que no importa cómo nuestros hijos se comporten, no importa cómo nuestros hijos desempeñen, jamás van a dejar de ser nuestros hijos. Jamás ese lazo, ese vínculo padre-hijo, madre-hijo,
hijo, padre, hija, madre, hija, jamás puede ser quebrantado. Ese vínculo es estable, es sólido, y el amor de un padre, el amor de una madre es incondicional. Esto no significa que vamos a estar de acuerdo en la manera en que viven nuestros hijos. Esto no significa que vamos a aplaudir lo que nuestros hijos están haciendo. Esto no significa que vamos a apoyar el estilo de vida de nuestros hijos. Pero una cosa sí dice, y es que nosotros sabemos y estamos conscientes que son nuestros hijos y siempre vamos a estar pendientes de ellos. Entonces entendemos que sus decisiones los han puesto donde están, y entonces ellos sufren las consecuencias, pero nunca dejamos de amarlo, nunca dejamos de quererlo, nunca dejamos de esperar que vuelvan a casa, nunca dejamos de esperar que vuelvan a sus sentidos y enderecen su vida. Y esto es exactamente lo que Dios hace con nosotros. La Biblia dice que las condiciones en las que estaba viviendo el hijo pródigo, aún siendo hijo, él había creído una mentira y se fue de su casa pensando que fuera de su casa le iba a ir mejor. Sin embargo, la situación adversa lo llevó a una posición donde recobró sus sentidos, y entonces dices: ¿qué estoy haciendo? Volveré a la casa de mi padre, donde aún los jornaleros tienen abundancia de pan, mientras yo aquí estoy pereciendo, y le diré: Padre, ya no merezco ser llamado tu hijo. Aún él mismo reconocía que era hijo. Y si tú que me escuchas estás en una posición como esta y tú sabes que eres hijo, entonces en el día de hoy esta es la invitación de Dios a tu vida para que regreses a casa, porque te está esperando. Él está esperando que tú recobres los sentidos y puedas entrar en el sacrificio que ya Él presentó para que vivas la vida que ha sido dispuesta para ti. Él ya tiene los recursos, Él ya tiene las bendiciones, Él ya tiene todo preparado lo que tú necesitas. Dice la Biblia que el padre salía cada día y miraba a la distancia con la esperanza de que su hijo regresara, y cuando su hijo venía de camino, el hijo no encontró juicio, no encontró condenación, no encontró ninguna de estas cosas. Lo que encontró fue un padre que salió corriendo a encontrarse con él y no le dejó terminar el discurso que tanto tenía preparado. Dios no está interesado en tus discursos, Dios no está interesado en las situaciones. Lo único que Dios está interesado es que regreses a casa. Y esta historia bíblica, tantas veces predicada, es la evidencia bíblica de que los hijos siempre son hijos. Así que si has creído la mentira y te encuentras fuera, Dios te ama. Dios está esperando que vuelvas a casa porque tiene algo mejor para ti. Has sido engañado, has creído una mentira, la has hecho tu verdad, has edificado sobre ella, y Dios está esperando que tú recuperes tus sentidos. Ahora vamos a pasar al próximo punto en la enseñanza de hoy. Dios toma la decisión de amar al mundo y soluciona el problema del hombre. Esto lo encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios vio un problema, Dios vio una solución, Dios pagó el precio por la solución. Y esta salvación está disponible para el mundo entero. De esto vamos a estar hablando más adelante en la próxima enseñanza. Pero Dios proveyó la redención del mundo entero. El mundo entero está redimido. Cristo tomó el pecado del mundo entero. No solamente de los que estamos salvos, el mundo entero. Dios no amó solamente a la iglesia, Dios amó al mundo entero. Cristo no murió solo por la iglesia, Cristo murió por el mundo entero. Así que si estás escuchando este mensaje en el día de hoy y no perteneces a la iglesia, todavía no has dado ese paso de fe en aceptar a Jesús como tu único Salvador, déjame decirte que el diablo te dice que no, pero la Biblia te dice que Él te ama. No necesariamente significa que estás de acuerdo con la manera en que estás viviendo, con lo que estás haciendo, pero definitivamente Dios te ama, y lo acabo de leer: porque de tal manera amó Dios al mundo, te ama tanto que Cristo murió por ti. En el libro de Génesis, volvemos y decimos, el Viejo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Encontramos la historia de Abraham e Isaac, y esto es una historia increíblemente interesante. Dios le dice a Abraham: levántate, ve al monte Moria y sacrifica a Isaac, tu único hijo. Dice la Biblia que Abraham se levantó, tomó a su hijo, tomó unos siervos, tomó madera, tomó soga,
y empezaron la jornada de 3 días al monte Moria. Y la Biblia dice que Abraham amarró a Isaac, preparó la madera, lo puso encima y cuando levantó su cuchillo Dios le dijo: detente, Abraham. Esto era la sombra. Desde el libro de Génesis estamos viendo la sombra de Juan 3:16. Abraham es el padre, Isaac es simbolismo de Jesús. Y nosotros somos bendecidos en la manera en que somos bendecidos, porque la promesa de Abraham nos ha alcanzado a nosotros. Somos descendencia de Abraham. Y Abraham es el único hombre en toda la historia bíblica que estuvo dispuesto a hacer por Dios lo que Dios ha hecho por el hombre. Abraham estaba dispuesto de presentar su único hijo, el hijo de la promesa, y sacrificarlo por Dios. Ese es el único hombre en la Biblia que estuvo dispuesto a entregarle a Dios lo que Dios iba a entregar por el hombre. Cuando Dios detiene a Abraham, le dice a Abraham: detente, ya sé que me amas, porque no me negaste a tu único hijo. ¿Cuál es la señal de que Dios nos ama? De que ha entregado su único hijo por nosotros, de que entregó el único hijo que tenía, de que entregó lo más valioso que tenía, de que entregó lo más que amaba. Amado, con estas palabras cerramos la enseñanza en el día de hoy. Medita en lo que hemos hablado. Te hemos demostrado en esta primera faceta de la enseñanza que la salvación no es gratuita. Ha habido un precio que pagar. Y en la próxima enseñanza vamos a continuar profundizando en esto hasta que lo expliquemos y quede claramente presentado ante tus ojos, y entonces puedas accesar de manera correcta a la bendición que Dios ha preparado para ti. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te esperamos en el próximo episodio. Dios te bendiga.